Caballeros, como muchas otras, se pierde en la oscuridad de los tiempos, pero sus orígenes podrían tener relación con la finca de Santidad, donde aún existen los restos de un templo gótico. El culto a María se remonta a los inicios del cristianismo, pero fue a partir del siglo XIII cuando tomó fuerza con la supuesta aparición de la Virgen del Carmen al general de la Orden Carmelita, Simón Stock. El anterior hecho y, sobre todo, las disposiciones del Concilio de Trento al establecer en el siglo XVI los dogmas para la adoración de la Virgen María y el culto a los santos. Es probable que antes del siglo VIII, cuando se produjo la invasión musulmana, ya existiese un pequeño poblado en el lugar conocido como Santidad, y que existiese allí, en la Alta Edad Media, un santuario cristiano, pero es improbable que en él se rindiese culto a María y también que hubiese imagen de ella que pudiese haberse escondido al llegar los musulmanes. Según la tradición, unos caballeros en partida de caza en tiempos inmemoriales hallaron una imagen de María entre unas peñas del lugar. Relato similar al de las vírgenes abulenses de Sonsoles, la Soterraña, el Risco, etc. Parecido incluso al de la salmantina Virgen de la Peña, los cuales tienen más de fantasía que de verdad histórica. Nada sabemos de lo ocurrido durante la Reconquista, pero cuando muchos poblados desaparecieron, la vida en santidad debió reforzarse. Quizás tan solo unas decenas de personas que hacia el siglo XII pudieron levantar un pequeño santuario parecido, salvando las distancias, al que mucho tiempo después se levantó en centenales. Es posible que en pago a los servicios prestados a la corona por la orden templaria, Santidad fuese donada a esta institución de monjes guerreros. Y pudieron ser estos o sus herederos de otras órdenes religiosas quienes hacia el siglo XIV levantaron el santuario cuya advocación y restos arquitectónicos han llegado hasta nuestros días. La advocación de caballeros de esta Virgen podría corresponder a esta posibilidad y no, como se afirma, a un hallazgo casual. Lo que sí está documentado es que a finales del siglo XV Santidad pertenecía a los señores Rodrigo y Elvira de Paz, residentes junto a la parroquia de Santa María de los Caballeros de Salamanca, en la cual fueron sepultados. Santidad de Villavieja y esta iglesia, consagrada en 1214 a San Mauricio y a la Virgen María, debieron tener algo en común, aunque no sepamos cuál de ellas dio origen a la advocación de los caballeros. Villavieja tuvo importancia en tiempos de los reyes católicos, levantándose entonces a la salida del pueblo dos humilladeros: el del Manso Cordero, hoy de la Virgen de Caballeros, y el que sirvió de base a la Ermita del Santo. Al mismo tiempo corresponden los pies de la iglesia parroquial de San Pedro Advíncula. En 1576, Villavieja y casi todo su término municipal, incluido el Sierro de Santa María de los Caballeros, fue vendido por el rey Felipe II al noble Garcilópez de Chaves, pero parte de Santidad siguió perteneciendo a los marqueses de Cerralbo. Por tales fechas, los habitantes de Villavieja tenían gran devoción a la Virgen de Caballeros de Santidad, realizándose 2 romerías anuales hasta su santuario, el cual disponía de capellán propio. Eran buenos tiempos para la nobleza, cuyos caudales nutrían las arcas del rey a costa del pueblo llano, que era vendido como vulgar mercancía al mejor postor. En el siglo XVII, el poblado y el templo de Santidad debieron declinar. La autoridad eclesiástica y los dueños de Santidad, por la devoción que nuestro pueblo tributaba a la Virgen,
debieron acordar depositar temporalmente la imagen de la Virgen de Caballeros en Villavieja. Pues a principios de este siglo, el humilladero del Manso Cordero pasó a llamarse Ermita de la Virgen de Caballeros, que aún conserva. Se desconoce cuánto tiempo permaneció la imagen en Villavieja, quizás varias décadas, pues en 1651 se creó la cofradía de Nuestra Señora de los Caballeros, seguramente porque aún permanecía en nuestro pueblo la referida imagen. Debió ser a finales del siglo XVII cuando la imagen procedente de Santidad fue trasladada al santuario de Santa María de los Caballeros de la capital salmantina, parroquia de los antiguos propietarios de Santidad, pues en 1702 se crea en esta iglesia la Hermandad del Rosario, haciendo recaer su devoción sobre la supuesta imagen de Santidad. Aunque no sabemos la fecha exacta, pudo ser hacia 1690 cuando tuvo lugar el famoso pleito por la imagen de Santidad. Pero desde muy antiguo, Santidad fue una propiedad particular, por lo que Villavieja mal podía en derecho reclamar la pertenencia de tal imagen cuando ni siquiera era dueño de su destino. La pérdida de la imagen se compensó con una cabeza y unas manos que, montadas sobre un armazón y complementadas con manto y otros adornos, constituyen la imagen actual de Villavieja. Mejor hubiese sido encargar una imagen de bulto redondo similar a la salmantina, de madera, estuco u otro material. La pérdida de la imagen de Santidad no acabó con la devoción a la Virgen de Caballeros en Villavieja, como lo demuestra el que en 1861 se ampliase la ermita de la Virgen. Se añadió un cuerpo de menor altura que remata una pequeña espadaña con campana y un pórtico que sostienen 4 columnillas. Y siguió pasando el tiempo hasta el 18 de abril de 1948, en que tuvo lugar la proclamación de la Virgen de Caballeros como patrona espiritual y protectora de Villavieja de Yeltes, compartiendo así título y misión con San Pedro Advíncula, bajo cuya advocación se encuentra la iglesia parroquial. Hecho importante en 1991 y durante 2 décadas fue la recuperación de la romería a Santidad. La imagen, en carroza adornada, era trasladada desde su ermita hasta Santidad, acompañada por fieles a pie y a caballo. En el lugar se celebraba misa campera, se tomaban chochos y limonada y se comía el hornazo. A la tarde se retornaba la imagen a su santuario con el mismo ritual que a la ida. Las romerías dejaron de celebrarse, aunque no por falta de devoción, pero anualmente, en primavera, sigue celebrándose la festividad de la Perla para conmemorar la fecha de su proclamación como patrona de Villavieja de Yeltes. También, a finales de agosto, tiene lugar la novena y las fiestas de verano, en que todo el pueblo, en emotivo acto, se reúne en torno a la imagen en la plaza mayor del pueblo, bailándose el cordón y cantándose la salve y el himno de Villavieja.